Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa volviendo a hablar de las cartas que le enviaban desde la base de la sociedad al presidente de la República, en este caso Álvaro Obregón y a Calles. Vimos la carta del presidente en anteriores sesiones, la carta del presidente municipal de Coyoacán, un soldado que tenía la amenaza de ser fusilado, líos en Querétaro por la lucha del poder y además por represión a la prensa. Son cartas originales resguardadas en el Archivo General de la Nación. Correspondiendo a otro asunto muy distinto, aparece una síntesis de un escrito enviado por Alberto Salinas de San Miguel Camargo, Tamaulipas, al presidente Obregón, diciéndole que fue su partidario, pero que como apoyó al general Luis Caballero, a la gubernatura de Tamaulipas, temía ser víctima de atropello. Pidió garantías, le envió una fotografía suya dedicada al presidente Obregón, además una copia de un discurso que le hizo con motivo de una gira de Obregón por Tamaulipas. En respuesta a lo anterior se envió una carta de fecha 29 de abril de 1921 en la que se da acuse de recibo a todos los envíos que hizo Alberto Salinas al presidente y en la que le dicen que no se preocupe, que el nuevo gobernador César López de Lara no tomará represalias en contra de sus antagonistas, sino que incorporará a los mejores hombres del Estado a su gobierno. Pues una terrible pelea por ganar la candidatura a la gubernatura entre el general Luis Caballero y César López de Lara, con muertos incluidos, hasta un combate que significaron ahí, un pleito a balazos que significaron aquí en Chapultepec, estos candidatos al gobierno de Tamaulipas. Así era el México de violento en aquella época, con malos gobiernos como el de Carranza, Obregón y Calles. Que si tuviera algún problema pidiera el auxilio al gobernador López de Lara directamente. La carta citada es de fecha 12 de marzo de 1921 y la dirige al ilustre general y presidente de la República, ciudadano general Álvaro Obregón, y dice ser el más humilde, pero el más entusiasta de sus partidarios, y que por ser obregonista estuvo a punto de ser víctima de Colunga y de otros defensores del funesto carrancismo. Solicitó garantías para él, su familia y sus bienes. Dijo que se dedicaba al comercio, que gozaba de crédito ilimitado, iba al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y estaba en pleno goce de sus derechos civiles, pero que temía a las intrigas de políticos de profesión. Le transcribió el discurso citado, del que destacamos la frase «tiene hambre y sed de justicia», refiriéndose a Tamaulipas. Dicha frase fue usada en el pasado por Justo Sierra y muchas décadas después por Luis Donaldo Colosio. Y por otra candidata, ¿cómo se llamaba esta señora? Xóchitl Gálvez, que hasta dijo mala frase, tiene hambre y sed de justicia, que pues no es una frase de Colosio, se la han atribuido a él, pero ya la había dicho mucho tiempo antes Justo Sierra y otras personas antes de Justo Sierra. Evidentemente, el discurso de Alberto Salinas, pronunciado el 2 de abril de 1920, fue altamente lisonjero. Al mes siguiente de ese discurso, Álvaro Obregón daba el golpe de estado a Venustiano Carranza y lo asesinaba. Existe la síntesis de una carta
que envió Dolores D. Cubillas de Cananea, Sonora, fechada en enero 15, en la que externa su opinión acerca de que en su pueblo la gente construía un templo católico, pero el gobernador se los quitó y además perseguía a los sacerdotes como en tiempos de Carranza. Sostenía que para que el gobierno fuera fuerte necesitaba ser justo. En una carta manuscrita de fecha 5 de enero de 1921, dirigida a Obregón, en efecto señala que los católicos de ese pueblo estaban construyendo su iglesia, pero tuvieron que interrumpir la obra por la persecución vivida durante el carrancismo, que una vez caído Carranza, se llenaron de fe en el sentido de que todo mejoraría. Debido a la promesa de Obregón de devolver las propiedades a los legítimos dueños, el auspiciar el retorno de los expatriados y ante el ofrecimiento de garantías, ante todas estas esperanzadoras expectativas, el pueblo decidió reanudar la obra y comenzó a cooperar económicamente para la misma, pero que los que detentaban las ideas disolventes del bolchevismo convencieron al señor de la Huerta de que destinara la construcción a escuela, lo cual era imposible por el tamaño de la edificación y porque se necesitaría mucho dinero para modificar el proyecto original, dinero que no tenía el erario público. Pues desde esa época vemos cómo la derecha acusa a enemigos externos, como en este caso, hace más de 100 años al bolchevismo. Hoy dicen que Cuba, que Venezuela, total que el discurso de la derecha no se ha transformado ni un milímetro. El presidente contestó que pronto daría una solución, con lo cual se apaciguaron un tanto los ánimos, pero pasaron los meses y no llegaba el remedio, y que por el contrario, con la llegada del señor Piña al gobierno, se reinició la persecución a los sacerdotes como en el tiempo de Carranza, alegando que el cura de Banamichi se mezclaba en asuntos políticos. Pues era la verdad, la iglesia estaba metidísima anticonstitucionalmente en asuntos políticos, como hasta la fecha. Con ello decretaron su expulsión, caso que seguramente ocurriría con los demás sin existir razón justificada para ello, pues todos eran muy respetuosos de las leyes. Mentira. Apelaba a Álvaro Obregón para resolver esas problemáticas. En otro documento en papel membretado del Estado Libre y Soberano de Sonora, sección Hacienda, con el asunto, se transcriben informes del ciudadano presidente municipal de Cananea relativos al templo que se encuentra intervenido. El presidente municipal el 10 de mayo contestó que el subsecretario encargado de despacho de gobernación giró una nota con fecha 13 de septiembre de 1920 en la que notificaba al presidente municipal que se reconsideraba la decisión de convertir en biblioteca la construcción destinada a templo y que no se abandonaba el proyecto de dotar a Cananea de una biblioteca, sino en otro sitio fuera del antiguo templo o en un local diferente. Recordemos que cuando el problema entre la iglesia y el Estado por la guerra cristera, muchos templos fueron convertidos en bibliotecas, en escuelas. Pues qué mejor que la educación que en relación al adoctrinamiento. En otro telegrama fechado en Guadalajara, Jalisco, el 28 de junio de 1921, el presidente municipal de Lagos, B. Vadillo, informaba a Obregón que era falsa la noticia sobre la aprehensión de los presbíteros Alba y Montoya, que se daban garantías a todos los ciudadanos, pero que los caballeros de Colón pretendían mayores garantías que el resto de la población. En otro telegrama fechado en León, Guanajuato,
el 25 de junio de 1921, dirigido a Álvaro Obregón, el gran caballero Rafael Lozano, a nombre del Consejo de Caballeros de Colón, Díez de Sollano, solicitaba al presidente de la República que diera órdenes para que fueran liberados los presbíteros José Alba y Filiberto Montoya, injustamente aprehendidos en Lagos, Jalisco. Álvaro Obregón, con telegrama 27 de junio, respondió a Rafael Lozano que ya habían transcrito el contenido de su telegrama a las autoridades de Jalisco, por ser el asunto competencia de esa instancia gubernativa. En efecto, aparece un telegrama de Álvaro Obregón enviado al profesor Basilio Vadillo, gobernador de Jalisco, con la transcripción referida por Obregón, recibiendo respuesta telegráfica del Ejecutivo local con fecha de 27 de junio, informando que ya había ordenado que se diera garantías a los caballeros de Colón en León, Guanajuato. En otra serie de escritos en la que está involucrado mi abuelo, Juan Manuel Delgado Díaz, hay este documento, noviembre 5, M. Chávez Montiel, responsable LOG, así está, Regeneración, Pachuca, Hidalgo, al señor presidente, le suplica recomendarle al gobernador del estado a efecto de que se proceda con estricta justicia en un asunto judicial contra el licenciado Juan Manuel Delgado Díaz, que era mi abuelo, pues por haber sido el señor secretario general de gobierno y haber sido a quien nombró a los jueces que conocerían del asunto, teme el firmante que se le haga víctima de una injusticia. Con pluma, dice, con carta al gobernador, noviembre 28 de 1926, ya era la presidencia de Calles. México, Distrito Federal, noviembre 10 de 1926. Señor N. Chávez Montiel, Logia Masónica, Regeneración número 21, Pachuca, Hidalgo. Muy señor mío, ha dispuesto el señor presidente de la República que la carta con fecha 5 del actual le dirigió a usted sea turnada al gobernador de ese estado por referirse a asuntos de la incumbencia inmediata del aludido funcionario, sin otro particular, etc. Noviembre 26, es la carta, Matías Rodríguez, gobernador del estado, Pachuca, Hidalgo. Al señor secretario, en contestación a su carta del 10 de este mes, el que adjunta la de B.M. Chávez Montiel, le manifestó que los jueces de estado son nombrados por el Ejecutivo por medio de una terna que propone el Tribunal Superior de Justicia, por lo cual ninguna intervención tiene en este nombramiento el secretario general de gobierno. En cuanto al asunto en concreto, expone los malos antecedentes del señor Chávez Montiel, que hace poco fue encarcelado por destrucción de documentos judiciales. Ordénese, diciembre 18, 1926. Correspondencia del gobernador del estado, Pachuca, Hidalgo, noviembre 26 de 1926. Pues en este asunto estaba acusado por algún problema, no sabemos cuál, tenía una demanda, el que fuera mi abuelo mío, abuelo materno, el licenciado Juan Manuel Delgado Díaz. Entonces, la persona que lo acusaba se dirigía al presidente Plutarco Elías Calles diciéndole, pues como ese señor, el licenciado Juan Manuel Delgado Díaz, era el secretario de gobierno en Pachuca, pues como él impone a los jueces, pues va a presionar a los jueces para que fallen en mi contra, o sea, de contra del demandante. Pero el gobernador le contesta, no, los jueces no son impuestos por el secretario del ayuntamiento, sino es un procedimiento distinto, así es que no se preocupe, no va a tener usted ninguna decisión injusta por parte de los jueces presionados por el licenciado
Juan Manuel Delgado Díaz. Pues así se manejaba la política en los diferentes ámbitos, desde la presidencia de la República, en los juzgados, entre los militares, con la prensa, los gobernadores, con los secretarios de gobierno, como en este caso mi abuelo, el licenciado Juan Manuel Delgado Díaz, y era, la verdad, una situación muy complicada, muy difícil, muy desfavorable para el pueblo, la que se vivía en el México post-revolucionario, gobernado por Calles, Obregón, Carranza, y por ese partido que ellos fundaron y que afortunadamente ya está en agonía. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.